Maestro en Biblia y voy a tener el privilegio de exponer la palabra de Dios. Voy a leerles unos versículos que están en la epístola a los Romanos, en el capítulo 7, verso 22 y 23. Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias porque tenemos este precioso medio de comunicación, este canal Aspa Visión, que nos permite comunicar tu palabra, tu mensaje, la enseñanza, Señor, que tú tienes para nosotros esta tarde y cada día para alimentarnos y nutrirnos espiritualmente. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe, porque Él es el divino Maestro, el divino Consolador, y a quien tú has enviado para enseñarnos y guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Esta tarde quisiera hacer un mensaje expositivo, no temático, sino expositivo de la palabra del Señor. Y si acaso tuviera nombre, este mensaje se llamaría el conflicto paulino. No comenzaré con algún génesis directamente hablando de Dios, sino quisiera comenzar hablando del hombre. Y desafortunadamente la Biblia no habla bien del hombre. Habla del hombre como una entidad, como un ser, como un ente creado por Dios, pero que perdió la comunión con Dios. Un ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero desafortunadamente en un momento histórico él se perdió. Recuerden que la Escritura dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo sabemos que el hombre está destituido de la gloria? Bueno, digamos en un sentido estricto, en un sentido tangible, en un sentido real, estamos destituidos de la gloria de Dios porque no estamos allá con Dios, en primer lugar. En segundo lugar, aunque Dios está en todo lugar, no se manifiesta en todo lugar. Y aunque se manifiesta, digamos, en la iglesia, que es un lugar específico donde invocamos el nombre de Dios, donde alabamos a Dios, donde buscamos a Dios, y Dios se manifiesta en cualesquiera lugares donde le busquemos. Recuerden que la Escritura dice: donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Dios se puede manifestar en cualesquiera lugares. Puede ser un templo, o puede ser un patio, puede ser un campo, puede ser un desierto. No importa dónde invoquemos el nombre de Dios, Dios puede manifestarse. Pero el problema es que no podemos verle. Recordemos que una de las características de la personalidad de Dios, digamos, de las mismas virtudes de Dios, de la misma naturaleza de Dios, es la invisibilidad. Entonces, el punto es que el ser humano en general nace separado de Dios, nace excluido de la gloria de Dios. Entonces, la realidad de la humanidad es una realidad pésima, o es una realidad trágica. Yo quiero leerles unos versos que están antes de esto, que nos dice Pablo, siempre en la epístola a los Romanos, solo que en su capítulo 1, y nos dice en el verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Y si nos damos cuenta, aquí vemos otras dos características de la personalidad de Dios. Dice su eterno poder y deidad. Entonces, ¿cómo se manifiesta el eterno poder y la deidad de Dios? Que son dos características diferentes. Una es el poder, o sea, la capacidad de hacer, la facultad. Nosotros también tenemos poder, nosotros también tenemos facultades. Y es muy importante, para entender a Dios, a veces es importante buscar comparaciones. Aunque la Escritura dice, ¿a qué me compararéis? O ¿a quién me compararéis? Es decir, no podemos comparar a Dios con nada, ni con nadie, pero en cierta forma podemos compararlo con el hombre. O sea, si buscamos algún parámetro, alguna medida, por así decirlo, alguna figura, solo podemos recurrir al hombre para entender un poco cómo es Dios. Ahora, ¿por qué? Porque recordemos que Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Es decir, que nosotros somos así porque Dios es así. Es decir, ¿por qué el hombre tiene una sola cabeza, 2 brazos, 2 manos, 10 dedos y 2 piernas? ¿Por qué físicamente el hombre es así? Porque Dios es así. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios realmente tiene esta forma si Dios es invisible? Recordemos, esto lo dice en Hebreos, voy a ir un poquito a Hebreos. En el capítulo 1 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces estamos viendo que la Escritura le está dando a Jesucristo un carácter nada menos que de la imagen de la sustancia de Dios. Sabemos que la sustancia es lo interno, por así decirlo. La sustancia es el jugo de la naranja. Pero ¿cuál es la imagen de la naranja? ¿Cuál es la forma que tiene la naranja? La naranja es esférica, la naranja es amarilla o puede ser un poco verde, pero la naranja no es azul y la naranja no es cúbica, la naranja es esférica, es redonda. Entonces, la forma, dice aquí claramente, de Dios es Jesucristo. Él es la imagen de la sustancia de Dios. ¿Y cómo era Jesucristo? Jesucristo era un hombre como nosotros, un hombre como los televidentes, un hombre como todos los que encontramos en la calle. Por supuesto, han nacido hombres con diferentes defectos físicos, hay jorobados, hay personas que a veces la palabra es ofensiva, pero les llamamos enanos, ¿verdad? Hay enanitos y tratamos de dulcificar un poco el adjetivo. Digamos, hay personas que, hay mujeres que son muy hermosas, pero hay mujeres que digamos, no nacen con esa hermosura, con esa perfección de física, ¿verdad? Y también generalmente todos nosotros en nuestra juventud tenemos cierta hermosura, cierta belleza, pero con el paso de los años se nos cae el cabello, como su servidor, necesitamos anteojos, engordamos, etc. Entonces vamos envejeciendo, vamos muriendo y vamos cambiando nuestra forma física, pero el punto es que acá la Escritura nos está diciendo que la forma de Dios es la forma de Jesucristo. Él es la imagen. O sea, ¿qué es lo que vamos a ver cuando veamos a Dios? Vamos a ver a Jesucristo. ¿Y cómo era Jesucristo? Era un hombre de carne y hueso, solo que obviamente cuando Él muere, resucita, pero recuerden ustedes que Él resucita, en primer lugar resucita y se manifiesta, se comienza a manifestar resucitado, pero siempre de carne y hueso. Al punto que recuerden ustedes que se manifiesta a los discípulos y les pregunta si tienen algo que comer y ellos le dan un pez, un pescado, como decimos, le dan un pez y él come. Pero después, obviamente, Jesucristo asciende al cielo
Y recuerden que, por ejemplo, cuando se manifiesta al apóstol Pablo, que es el autor de la epístola que estamos leyendo, Jesucristo ya se manifiesta divino, ya se manifiesta como Dios, porque recordemos que se manifestó en una luz. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso, o sea, Tarso era su ciudad, ¿verdad? Él se llamaba Saulo, iba camino a Damasco a prender y a castigar a los cristianos, a meterlos presos, a azotarlos e incluso, si era necesario, a asesinarlos. Cristo se manifiesta a él en forma de luz y recuerden que le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le contesta, ¿quién eres, Señor? O sea, Pablo reconoce que le está hablando Dios porque le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces recordemos que definitivamente cuando Jesús se manifiesta a Pablo, recuerden que les dice a los otros discípulos, entre ellos Ananías, que Pablo iba a ser instrumento de Jesús para anunciarse a los gentiles. Y esta es la prueba, o sea, todas las epístolas que Pablo escribió son la prueba de todo lo que el Señor le enseñó a Pablo. Ahora, en resumen, y para concentrarnos en el tema, cuando Dios o cuando Jesucristo le revela a Pablo cómo es el hombre, le muestra que el hombre no es bueno. Aquí mismo en la Escritura, aquí mismo en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 3 y verso 9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos. Él pregunta, ¿somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, en principio, todos los bebés, por hermosos que sean, por preciosos que sean, por amados que sean de sus padres, ya los niños que se van a convertir en adultos, que se van a convertir, si Dios quiere, en hombres maduros como su servidor, o ancianos como sus abuelitos o bisabuelos, ¿verdad? Algunos tienen la suerte de que todavía tienen a sus bisabuelos vivos. Estos dice que están bajo pecado, y dice el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces quiere decir que la naturaleza humana, valga la redundancia, por naturaleza, o sea, el hombre por naturaleza, el hombre tal y como viene, tal y como ya es, tal y como está constituido, tal y como fue creado, el hombre es inútil. El hombre está bajo pecado. La humanidad está en un estado espiritual que no puede ser catalogado o adjetivado como un estado más o menos como decimos en Guatemala, ¿verdad? El estado espiritual de la humanidad no es más o menos. No es elevado. Hay personas que dicen, yo tengo mucha fe. Hay personas que dicen, yo estoy muy cerca de Dios. Algunos dicen, se atreven a decir, yo soy muy amado por Dios. Por supuesto, Dios nos ama a todos y Dios nos enseña que debemos amarnos entrañablemente. Dios nos ama de una forma tan elevada que la Escritura, recuerden que en su versículo de oro, el versículo más importante del Evangelio, dice, de tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿cuál es la medida del amor de Dios? De tal manera, de tal manera lo podemos entender como que es enorme, es profundo, es alto, es grandiosa la forma del amor de Dios, que no entregó cosas, no entregó dinero, no entregó oro o plata. La Escritura dice que fuimos redimidos no con oro ni con plata, o sea, no fuimos comprados con oro o con plata, sino que fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Volviendo al tema,
Entonces debemos entender y aceptar que no hay justo ni aun uno. No hay buenas personas. O sea, algunos dicen, es una buena gente, algunos se atreven a decir, pero si yo soy una buena persona, y cada uno pues tenemos ciertos personajes que llamamos excelentísimo. Digamos, si vamos a hablar con el señor presidente y tenemos que escribirle una carta, escribimos excelentísimo señor presidente. Si alguien le va a escribir al Papa, le escribe su santidad Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, cada uno podemos referirnos a ciertas personas con ciertos títulos, pero en la realidad, la Escritura muestra que la humanidad está en un estado espiritual deplorable. O sea, ¿cuál es el estado espiritual de la humanidad? Vamos a volver al versículo que me interesa, porque el apóstol Pablo escribe esto, que yo les dije al principio que lo podemos denominar el conflicto paulino, como el estado en el que está Pablo y ya en un momento en el que Pablo es el apóstol Pablo. ¿Qué quiero decir? Ya no es Saulo de Tarso, ya no es un asesino, ya no es un religioso fariseo fanático de su religión que quería asesinar o encarcelar a los cristianos, sino ya era el apóstol Pablo, o sea, ya era un enviado de Jesucristo. Ya era un hombre que además era un hombre maduro, digamos, ya era tal vez, era un viejo, ya un hombre de más de 50 años, y Pablo nos hace ver acá que él en ese momento de su vida, cuando ya ni siquiera tenía vida sexual, perdonen la expresión, pero es necesario decirla, porque él a sí mismo se reconoce como un hombre que tiene el don de continencia, o sea, ya no necesitaba tener relaciones sexuales, él no tenía esposa, no tenía mujer y no tenía vida sexual. Él estaba consagrado a el servicio del Señor. Y entonces, no solo estaba consagrado al servicio del Señor, sino que era un hombre que servía a Dios de una forma como pocos, en el sentido de que él sufrió azotes, dice que sufrió varias veces azotes, fue azotado, sufrió naufragios, varias veces lo apedrearon, total que Pablo fue un hombre sufrido, y el punto es que ya en ese momento de su vida podríamos decir que Pablo ya era un santo. Ahora, el que está escribiendo esto es un santo, y escuchemos lo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora viene lo maravilloso. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, con la carne a la ley del pecado. Entonces él explica que hay una ley en nuestros miembros, que él la llama la ley del pecado, que me lleva al pecado. O sea, hay en nosotros una ley, una fuerza que nos conduce a la concupiscencia. La concupiscencia nos conduce a la tentación. La tentación nos conduce a la fornicación, nos conduce al adulterio, nos conduce al robo, nos conduce a la mentira, nos conduce a la codicia, nos conduce a la avaricia, nos conduce al asesinato. Y entonces vemos que las personas que practican continuamente un pecado, la Escritura dice que por estar practicando ese pecado, en lugar de ser maestros de ese pecado, por decirlo así, maestro asesino, porque es un asesino que asesina y asesina y asesina y asesina, maestro ladrón, porque roba y roba y roba y roba, no los llama así, no los llama maestros. Dice que Pablo en ese momento es miserable. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él descubre que en este cuerpo, dice, en mí, en mi carne no está el bien, está el querer hacer el bien, pero en su carne no está el bien, sino el querer hacer el bien. Ahora, él quiere hacer el bien, pero no hace el bien. Encuentra la ley del pecado.
Ahora, ¿cómo se libra de esa ley del pecado? Esa ley que hace que los hombres estén continuamente en el mismo pecado, los que roban estén robando, los que asesinan estén asesinando, los que mienten estén mintiendo, los que tienen algún vicio como el alcoholismo, como la drogadicción, estén todos los días. Ayer lo hicieron antier, lo hicieron el año pasado, lo hicieron hace 10 años, lo siguen haciendo ahora, lo van a hacer mañana y lo van a seguir haciendo hasta el último día de su vida si no alcanzan la libertad, porque la Escritura dice: el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, para ir terminando, el apóstol Pablo da una solución, porque nos dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y aquí viene la solución. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, hay dos formas de andar, o sea, hay dos formas de vivir, dos formas de conducirse. Nos podemos conducir conforme a la carne, o sea, a esta carne. Yo ahorita ustedes pueden ver que tengo un dedo de color rojo porque tengo mertiolate, me hice una herida. Este cuerpo se daña, este cuerpo sangra, pero la carne en sí no solamente es el cuerpo, sino que es la naturaleza humana caída, la naturaleza humana afectada o contaminada por el pecado. Y es la naturaleza que nos lleva una y otra vez a ser como somos o a ser como es un hombre normal. ¿Cómo es un hombre normal? Un hombre normal codicia, un hombre normal miente, un hombre normal desea tener relaciones sexuales, un hombre normal ambiciona, y si se le presenta la oportunidad, un hombre normal se hace de dinero de una forma fácil, o sea, puede ser robándolo, o puede ser extorsionando, o puede ser mintiendo, o puede ser incluso engañando a las personas, vendiéndoles algún producto que realmente no es bueno, que no sirve para nada, pero los engaña y les vende un producto haciéndoles creer que sana alguna cosa, o sea, una medicina que realmente no cura nada, y la gente lo cree, se la compra y él se enriquece con esa medicina que realmente no cura nada. Es solo un ejemplo. El punto es que hay una solución, y la solución es esta: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego explica: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Claro que no habla de la muerte física, porque inevitablemente vamos a morir. Digamos, gracias a Dios, los que estamos vivos ahora, los que tienen 20 años, 30, 50 o más de 60, y que estamos vivos, pues gracias a Dios podemos hacer miles de cosas, pero llegará el momento de la muerte física para cada uno. Algunos no llegarán a los 40, algunos ya Dios nos ha permitido pasar de los 50, otros no van a llegar ni a los 20, algunos no van a vivir ni siquiera el primer año, son dados a luz y nacen con algún problema y se mueren a los pocos meses. Eso solo Dios lo sabe. El punto es que no está hablando de la muerte física, sino nos habla de la muerte espiritual, porque dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús le ha librado me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el Espíritu de Dios es el único que nos puede dar la vida del Espíritu, es el único que nos puede dar la libertad del Espíritu, es el único que nos puede librar de la ley de la carne, de la ley del pecado. El pecado que mora en mí, por eso Pablo dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Debemos reconocer que este cuerpo y esta carne y esta naturaleza nuestra no es una naturaleza espiritual. Valga la redundancia otra vez, por naturaleza no somos espirituales.
Por naturaleza no creemos en Dios espontáneamente. Por naturaleza no buscamos a Dios. Por naturaleza no creemos, no nacemos con fe y creyendo en Dios y conociendo. No, por naturaleza el hombre está apartado de Dios. Por naturaleza el hombre no quiere saber nada de Dios. Por naturaleza el hombre no busca a Dios. Por eso estábamos leyendo que no hay quien busque a Dios. Si nosotros hemos venido a Dios, si nosotros hemos venido al conocimiento de Jesucristo, si nosotros nos hemos rendido a Jesucristo, es por la obra del Espíritu Santo nada menos, que es quien nos ha convencido, dice la Escritura, de justicia y de pecado. Entonces, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, todos los que ahora creemos en Dios, todos los que ahora tenemos a Jesucristo como Salvador, hemos venido a esta fe, hemos abierto nuestro corazón a esta palabra. Esta palabra, la palabra de Dios, ha entrado como un sonido, pero dentro de nosotros no se ha dirigido a nuestra mente, sino esta palabra se ha dirigido a nuestro espíritu, porque dentro de nosotros está nuestro espíritu. Lo único es que es un espíritu en cierta forma muerto. Muerto en el sentido de que es un espíritu que es insensible a Dios. Para que nuestro espíritu sea sensible a Dios, para que nuestro espíritu tenga vida, para que nuestro espíritu sienta a Dios, que también es espíritu, que es el Padre de los espíritus, este espíritu nuestro debe ser vivificado. Ese acto de vivificar el espíritu en el hombre es lo que la Escritura enseña que es el nuevo nacimiento. O sea, hay que renacer. ¿Qué quiere decir? Que yo ya nací, ya nací porque estoy en este mundo, pero yo debo renacer, o sea, debo volver a nacer. Por supuesto que Jesús le explica a Nicodemo que no se trata de un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. ¿Cómo ocurre este nacimiento? Entonces, para terminar, el nuevo nacimiento consiste en que Dios nos engendra. Dice la Escritura, lo voy a leer, eso está en Juan, Dios nos engendra como sus hijos a través de un milagro. Si no ocurre este milagro que está explicado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 12, voy a leer desde el verso 11, hablando de Jesucristo, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron o no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ¿cómo hago para ser renacido? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? ¿Cómo hago para tener esa vida espiritual? Para que mi espíritu resucite, para que mi espíritu tenga vida, para que mi espíritu sienta a Dios. Yo no puedo hacerlo. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros hemos podido hacerlo por nosotros mismos. Nadie puede hacerse por sí mismo hijo de Dios. No es cuestión de una decisión. Yo voy a ser hijo de Dios. Yo voy a ser espiritual. No. Es Dios el que decidió que nosotros creyésemos o creyéramos en Él. Fue Dios el que nos habló. De la misma forma, como recuerdan ustedes, que Él tomó el polvo, formó al hombre y sopló aliento de vida. El mérito es de Dios. Siempre la gloria es de Dios. El hecho de que nosotros hayamos venido a los pies de Cristo no es mérito nuestro. No es mérito de un predicador, de un pastor, de un evangelista. El mérito de que nosotros hayamos venido a la fe del Hijo de Dios, la fe de Jesucristo, es mérito y es gloria de Dios. Aquí lo dice claramente cuando dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, ningún hombre puede engendrar a un hijo de Dios. Yo como hombre solo puedo engendrar a un bebé varón o a una bebé mujer. O es hombre o es mujer. O es nene o es nena. Pero ningún ser humano puede engendrar potrillos. De la misma forma como un caballo
no puede engendrar tigres. Un tigre, una tigresa no da a luz leoncitos, ¿verdad? O cachorros de león, sino que cada uno según su especie. Entonces el ser humano solo puede engendrar seres humanos. Ningún hombre, aunque sea espiritual, puede engendrar hijos de Dios. Eso quiere decir que un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, por más consagrado que esté a Dios, cuando él engendra un bebé con su esposa o en su esposa, él engendra un hijo de hombre. Ese bebé tiene que crecer, y cuando le llegue el día, ese bebé será tocado o será llamado por Dios. Y si ese bebé, que ya en ese momento ya puede ser un adolescente, reacciona al llamado de Dios, dice claramente la Escritura, a los que le recibieron les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos. O sea, eso definitivamente es el acto milagroso en el cual alguien se convierte en hijo de Dios. Cuando eso sucede, entonces tenemos la vida espiritual y sucede el milagro, porque solo se puede explicar, pero cada uno lo debe experimentar en sí mismo. No se puede, nadie puede decirle a otro, mira, así se siente. Es como una comida, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para saber cómo sabe el camarón en ajillo, por ejemplo? Tengo que probarlo, nadie me puede decir, mira, sabe así, asá, pero si yo no lo pruebo, no sé cómo sabe. Así nadie puede transferirle a otro la experiencia. La experiencia tiene que ser personal. Por eso la Escritura dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, hablando de recibir a Jesucristo, a ellos les dio el poder, la potestad de ser engendrados hijos de Dios. Bien, este mensaje es muy extenso, no pretendía yo terminarlo. De hecho, el propósito de este ministerio de enseñanza de la palabra de Dios, de enseñanza de la Biblia, es para continuar desarrollando este tema y los temas subsiguientes en varias sesiones o en varios programas. Vamos a terminar dando gracias a Dios y sobre todo dando gracias por este canal, por este medio de comunicación, y pidiéndole a Dios que bendiga poderosamente a los propietarios, a los que han comprado la señal y los que están administrando este medio de comunicación. Vamos a orar dando gracias al Señor y dando gracias sobre todo por su mensaje. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este canal, por este ministerio, Señor, poderoso de predicación de la palabra. Creemos que tu presencia está en este lugar y que tu presencia viaja a través de esta señal, Señor, que llega a los televidentes, y que sea tu Espíritu Santo, nada menos y nada más que el verdadero maestro, que nos enseñe, nos revele tu palabra. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Te rogamos específicamente por Aspa Visión, Señor, para que pueda continuar con la predicación y la enseñanza de tu palabra, y esperamos que cada vez que haya predicación o enseñanza de tu palabra, tú nos enseñes algo nuevo, nos des ese pan espiritual y nos hagas crecer, nos fortalezcas y sobre todo nos inyectes fe, Señor, para poder creer y ser verdaderos hijos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús, amén.